Damos inicio a este curso de introducción con nuestro primer tema, la Biblia como la palabra de Dios. Y vamos a tratar en este primer momento el sentido de la palabra y el valor de la palabra. Bien sabemos por nuestra experiencia que necesitamos de este instrumento de la palabra para la comunicación. Fuimos creados para vivir de una manera aislada, sino para vivir en sociedad. En términos bíblicos, para vivir en comunidad. Por eso Dios nos ha creado como personas que entran en relación y que entran en comunicación. Y aun cuando nos podemos comunicar de diferentes formas, como las señas, como los signos, el instrumento especial y fundamental para la comunicación es el don de la palabra. Así nos comunicamos, así nos expresamos, así nos damos a conocer. Dios mismo, que es persona, emplea este recurso de la palabra y a través de ella se nos dirige a nosotros y nosotros a través de la misma palabra la estamos comunicando. Es importante entonces partir de este concepto fundamental, el valor que tiene la palabra en nuestra comunicación y entender que Dios como persona emplea este recurso para comunicarse, para revelarse, para darse a conocer. Una palabra que tiene todo un proceso de desarrollo hasta llegar a su transcripción final en el texto bíblico. Eso es lo que encontramos nosotros en la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Pero esta palabra ha tenido todo un origen, ha nacido en un contexto especial, histórico, y luego con una expresión teológica, con un mensaje, con un sentido. Y precisamente para la comprensión de la Sagrada Escritura o de la Biblia necesitamos de estos principios y estos conceptos básicos para poder comprenderla. Partimos entonces del valor fundamental que tiene la palabra. Es el medio de la comunicación y Dios se nos está comunicando a través de la Sagrada Escritura, a través de la palabra que nos dirigen los agiógrafos, después nos dirigirán los profetas, igualmente el mismo Jesús y los apóstoles. Palabra que hoy llega a nosotros a través de la Sagrada Escritura y de la Iglesia. Por eso nosotros vamos a utilizar como conceptos básicos en este curso de formación los tres pilares que tiene la Iglesia para comunicar esta palabra. Y que son, en primer lugar, la misma palabra de Dios, que está consignada en lo que llamamos la Biblia, y que también llamamos la Sagrada Escritura. En segundo lugar, muy importante también, muy unido a la palabra, está lo que en la Iglesia conocemos y llamamos la tradición. O sea, la manera como esta palabra que Dios nos comunica, se fue dando y se fue desarrollando hasta llegar a su configuración en lo que llamamos el texto sagrado, la Biblia. Tendremos una oportunidad de estudiar más adelante en un capítulo especial este tema de la tradición. Y en tercer lugar, es muy importante tener en cuenta que en la enseñanza de la Iglesia tenemos como elemento el llamado magisterio, el magisterio de la Iglesia, el magisterio eclesiástico, que consiste en la enseñanza oficial que la Iglesia nos da sobre cada uno de estos temas, de estos tópicos. Para nuestro caso, en este curso nuestro, vamos a utilizar como elemento representativo de todo el magisterio de la Iglesia un documento en concreto que conocemos como el documento de la Dei Verbum, un documento del Concilio Vaticano II y que hace referencia precisamente a lo que estamos haciendo,
el estudio de la palabra de Dios. ¿Qué elementos se deben tener en cuenta para llegar a una mejor comprensión? Este es uno de los varios documentos que trae el Concilio Vaticano II. Comúnmente se suele citar, cuando nos referimos a él, con la siguiente sigla o abreviatura. Así es como la vamos a encontrar en los documentos, y cuando empezamos a señalarlo, a escribirlo, lo hacemos a través de esta sigla. DV. D de Dei, V de Verbo. Dei Verbo. Como podemos apreciar, es una expresión latina por esta razón, porque todos los documentos de la Iglesia vienen siendo presentados en la lengua original para la Iglesia. La lengua original para la Iglesia es el latín, por eso todos sus documentos vienen en latín. Y luego el título procede del comienzo del texto. Si nosotros vamos a mirar el texto, abrimos el documento de la Dei Verbum, el documento empieza así con la expresión latina Dei Verbum, que significa la palabra de Dios. Entonces es el documento que nos habla sobre la palabra de Dios, o sea, sobre el tema que estamos nosotros estudiando. Este será lo que yo llamo el documento de cabecera en nuestro estudio. Tenemos la palabra de Dios, el texto sagrado, la Biblia, la Sagrada Escritura, pero muy a la par el magisterio de la Iglesia, representado en este documento de la Dei Verbum. Como práctica también de este documento de la Dei Verbum, cómo se maneja, cómo se cita. Así como la Biblia lo manejamos con el nombre del texto bíblico, o sea, del libro, ya sea del Génesis o del Evangelio de San Lucas, tomamos la abreviatura de Génesis o de Lucas, luego el capítulo y luego el versículo. En el caso de los documentos de la Iglesia, entonces está la abreviatura que nos designa el documento y luego la referencia al número. El documento viene por números. Entonces, en un ejemplo concreto, para citar algo, decimos Dei Verbum numeral 2. Como el documento viene distribuido en párrafos y cada párrafo suele equipararse a un número o dos párrafos, entonces el punto de referencia es el numeral que viene señalado en el mismo texto. En el caso tal de que sean varios números, entonces sería Dei Verbum en el número 2 guión, como en el caso del texto bíblico, al numeral 5. Entonces quiere decir que leemos el numeral 2, el numeral 3, el numeral 4 y el numeral 5 de la Dei Verbum. Es la manera entonces como nos entendemos para manejar estos documentos. Bueno, esta es la columna vertebral de todo el curso, pero estamos haciendo énfasis aquí en primer lugar que como palabra nosotros tenemos que tener muy en cuenta lo que es el sentido de la palabra y el uso de la palabra en nuestra comunicación. Cuando entendemos que aquí es Dios quien se nos comunica a nosotros y que esa comunicación de Dios hacia nosotros a través de su palabra, en la Iglesia lo manejamos bajo este otro concepto nuevo, expresado en este término, que es la revelación. Ya aquí empezamos a manejar todo el lenguaje bíblico y junto al lenguaje bíblico el lenguaje teológico. Aquí cuando hablamos de revelación, esto ya es un lenguaje teológico. O sea, hay detrás de este término toda una doctrina. Prácticamente que si fuéramos a hacer un estudio hablaríamos de un tratado. Y así se estudia en teología, el tratado de la divina revelación, o sea, la revelación de Dios, el Dios que se nos está comunicando. Pero de ese temita, que es el que vamos a abordar ahora a continuación en la siguiente exposición, en el siguiente video.
Esta es la síntesis entonces de este primer tema, para que lo tengamos muy en cuenta, que cuando manejamos la Sagrada Escritura, cuando vamos a ella, lo hacemos es precisamente a través de la palabra. Y que a través de la palabra es como nos estamos comunicando, que en el caso de la Biblia es Dios quien se nos comunica. Pero como no entendemos totalmente la palabra de Dios allí como expresada o consignada, necesitamos de este estudio en el cual hemos dado ya inicio.